Hay un pasaje en la palabra de Dios en Juan capítulo 9, que es el que vamos a estar estudiando hoy. Pero antes de que nosotros podamos entrar en el pasaje, quiero que piensen por un momento, si vieran un niño que nació ciego, ¿qué pensarían? Pobrecito. ¿Ah? Que los padres no cuidaron tal vez a sus hijos, a su hijo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pensaríamos? Piensen por un momento. ¿Perdón? Pedir a Dios para que le dé vista. Pedir a Dios, ¿verdad? Para que le dé vista. Sí, nació ciego. Ajá. Mucha gente pensaría, pero al estar en el mundo diría que Dios es malo. Tal vez, ¿verdad? Dios es malo, ¿no? Y no, este niño nació así, de esta manera. Cuando alguien es consumido por el cáncer, ¿qué pensamos? Se nos viene a la mente una serie de situaciones, ¿verdad? A nuestra mente, ¿no? Cada vez que ocurre alguna situación en nuestra vida difícil de sobrellevar, cuando una madre sostiene en sus brazos a un hijo que nació con una enfermedad incurable, ¿qué pensamos? ¿Quién creen ustedes que tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Algunas veces uno de una vez dice, bueno, el pecado, como dijo John por allá, pensamos Dios. Tal vez diríamos que los padres tal vez están transmitiendo a su hijo el pecado que ellos tenían. Como lo dijo John, ¿será que Dios tiene la culpa? ¿El niño? ¿Será que el niño tiene la culpa? ¿Los padres? ¿Qué se viene a su mente? Piensen, o sea, porque creo que no, o sea, no es la primera vez que pasa esto, ¿verdad? Y creo que no somos los únicos a los cuales se nos vienen estos pensamientos a la mente. Y muchas veces está bien, ¿no? La forma en que muchas veces nuestro cerebro desarrolla ciertos cuestionamientos en nuestras vidas, ¿no? Muchos nunca lo dicen tal vez en voz alta, pero sí lo pensamos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Porque Dios permitió esto. Otros van todavía más lejos. ¿Qué pecado habrá cometido? Ya sabemos que el niño no pudo haber cometido ningún pecado, pero tal vez ¿qué pecado cometió o cometieron sus padres? ¿Será un castigo de Dios? ¿Quién tuvo la culpa? Y lo interesante de todo esto es que es una pregunta, ¿verdad?, que no nace en nuestra generación. Es una pregunta, ¿verdad?, que hace más de 2000 años se hicieron los discípulos del Señor. Y lo más increíble de todo es que no fue un fariseo que hizo la pregunta. Lo más increíble de todo es que fueron los mismos discípulos de Cristo los que preguntaron, ¿quién pecó? ¿Quién tiene la culpa? Juan capítulo 9 del 1 al 2, ¿qué dice? Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Se dan cuenta? No es una pregunta nueva. Cada vez que viene una enfermedad a nuestra vida, cada vez que viene una situación a nuestra vida, o viene una catástrofe a nuestra vida, ¿qué es lo primero que decimos? Eso sucedió por algo. Eso sucedió porque eran pecadores.
¿O eso sucedió porque sus padres vivían en pecado? Por lo general es los cuestionamientos que cada uno de nosotros nos hacemos. Y se dan cuenta que en el pasaje de Juan capítulo 9, ellos preguntan quién tiene la culpa en vez de preguntar qué podemos nosotros hacer o cómo nosotros podemos ayudarlo. Porque el ser humano simplemente trata de preguntar quién tiene la culpa en vez de preguntar qué puedo hacer yo por este hombre o por esta persona, en vez de inmediatamente formularnos en nuestras mentes un sinnúmero de acusaciones sobre esta persona o sobre el suceso que está ocurriendo. Fíjate que los discípulos no preguntaron ¿cómo podemos aliviar el dolor de este hombre? Los discípulos no preguntaron ¿qué necesidad tendrá este hombre? Su primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Y fíjate, los discípulos, ¿qué pasa con los discípulos? Los discípulos ven ¿qué? Ven un problema. Al igual que muchas veces nosotros ¿qué vemos? Un problema. Una enfermedad, una catástrofe. Vemos ¿qué vemos? Vemos un problema. ¿Pero qué vio Jesús? A una persona. Y yo les he dado varias prédicas, hermanitos, acerca de situaciones difíciles y complicadas. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? Lo tiraron por allá en unos sepulcros y era un estorbo, era un problema, ¿verdad que sí? Jesús vio un misionero en el endemoniado gadareno. ¿Se recuerdan del hombre que metieron por el techo? También lo estudiamos. La mujer con el flujo de sangre. El hombre que estaba en el camino, que llamaba a Jesús. Y me encantan estas historias porque muestran lo que realmente un hijo de Dios, una hija de Dios debería ser. Estas historias no están en la Biblia para que nosotros solamente digamos, wow, qué maravilloso es Jesús, cómo sana los milagros que Jesús hizo. No, esas historias no están ahí solo para eso. Sí, está bien. Engrandecemos y vemos a un Jesús grande y poderoso y nos llenamos de fe a través de estas historias, ¿verdad que sí? Pero esas historias no están ahí solo para eso, esas historias están ahí con un propósito. Y es lo que vamos a descubrir esta mañana, porque antes de nosotros criticar a los apóstoles en esta mañana, lo que yo quiero que nosotros hagamos es que nos formulemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿no seguimos haciendo nosotros exactamente lo mismo cuando una persona cae en desgracia? ¿No me cree? Si seguimos haciendo lo mismo cuando una persona cae en desgracia. Hace poquito, no hace mucho, hubo un terremoto en Venezuela. Yo hice un video, y por ahí está en redes sociales. Porque la mayoría de personas, no, esto es profecía, iba a venir un desastre para Venezuela, porque eran unos idólatras. Estaban adorando a San Miguel, al santo yo no sé qué, y estaban bailando el día que la tierra tembló, y por eso cayó esa catástrofe en ese lugar. Mire, desde que yo tengo uso de memoria, en Venezuela se ha practicado la santería. Hay una ciudad en Venezuela, un pueblo, una montaña, no sé, el Sorte, que tienen una diosa ahí, de chiquita, la María Leonza. Ahora mi pregunta es,
¿Será que los venezolanos eran los únicos que adoran imágenes? ¿Será que en Venezuela es el único lugar donde se le estaba sacrificando, adorando un santo? ¿Será que en Venezuela es el único lugar donde habían abominaciones como las que supuestamente la gente dice por la cual vino la catástrofe? En Roma está sentado el que se hace pasar por Dios, imagínate. Y todavía no he visto que caiga nada. Estados Unidos, la mata de la inmoralidad. México. Y yo voy a subir a esas redes, que me funden si quieren. La Santa Muerte en México. No, pero los venezolanos son los únicos más pecadores que todos los demás. Y por eso hubo la catástrofe. Mire, yo he escuchado personas que están pasando por un dolor. Y lo he vivido en carne propia, lo he visto. Revísate, no, yo creo que es que algo malo está pasando con tu vida. Y yo no voy a negar que hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a tener consecuencias. Eso no lo vamos a negar porque el pecado trae consecuencias. Si usted fuma y le da un cáncer, es una consecuencia del pecado, ¿sí o no? Pero también conozco gente que fuma toda su vida y nunca le da cáncer, ¿sí o no? Hay personas que viven una vida pésima, se arrepienten al Señor, llegan a los caminos de Cristo y siguen su vida lo más de tranquilo, nunca les pasa nada. Entonces, debemos nosotros hacer el diagnóstico, ¿no? Porque cuando alguien pierde un hijo, cuando alguien recibe un diagnóstico, cuando a alguien le ocurre una tragedia, cuando a un familiar atraviesa una crisis, o cuando a veces hemos escuchado frases como algo habrá hecho, Dios lo está disciplinando, eso es lo que pasó por desobediente. Seguramente hay un pecado por ahí escondido, sácalo. ¿Sí? ¿Cómo? Ya vamos para allá. No te me adelante, pero tampoco te me atrás. ¿Sí? Y sin darnos cuenta, hacemos entonces exactamente lo mismo que hicieron los discípulos, ¿no? Por eso les leí el pasaje, ¿no? Aquí está, miren. ¿Qué fue lo que sucedió? A su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, o sea, maestro Jesús, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, no es algo nuevo, hermano, es algo que está ocurriendo por siglos, por años. Han pasado 2000 años y siguen pensando de la misma manera, ¿o no? Seguimos pensando así. Los fariseos siempre pensaban lo mismo. Y fíjate que la humanidad, ¿verdad?, mira o cataloga las situaciones de las vidas de las personas de la siguiente manera. Ahí les puse una imagen. Prosperidad, ¿qué es? Bendición. ¿Por qué? Porque los discípulos pensaban así. Pensemos por un momento, entremos en un poquito de contexto histórico. ¿Por qué los discípulos pensaban así? Porque para un discípulo, si a alguien le estaba yendo muy bien, era porque este hombre era muy bueno. ¿Se recuerda de la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué dijeron sus hermanos cuando murió? Ellos dijeron, mi hermano debe tener un buen lugar, porque era muy rico y muy bendecido aquí. O sea que ya también iba a ser o va a ser bendecido, dijeron los hermanos. Pero lo que nosotros vemos en la historia que Jesús cuenta no es igual, ¿verdad que no? Porque el rico, ¿a dónde fue llevado? Al lugar de tormento.
Y Lázaro, que era un hombre que estaba enfermo, lleno de llagas, fue llevado al seno de Abraham. Totalmente contrario al pensamiento judío. Ahora la pregunta es, ¿será que todavía seguimos pensando igual hoy en día? ¿Sí? Hoy en día seguimos pensando igual, o sea, nosotros hoy en día seguimos pensando que una persona que es bendecida, se ve, entre comillas, es porque esa persona es muy buena y se lo merece. Y la realidad es que no funciona así. ¿O sí? Preguntémonos. ¿Qué piensa la persona o la humanidad todavía hoy en día? Por eso dice la mirada humana, la balanza divina. Sufrimiento, castigo. Sufrimiento, castigo. Enfermedad es un castigo. Dios te castiga. Y lo peor es que la gente no entiende que las enfermedades no vienen de parte de Dios. Dios no nos hizo enfermos. Las enfermedades entraron al mundo por culpa del pecado. ¿Y quién entró el pecado al mundo? Adán y Eva cuando desobedecieron. Pero ¿a través de quién fueron desobedientes? O sea, ¿por qué fueron engañados? Satanás los engaña y abre la puerta para que el pecado entre. Y después de eso, ¿qué hizo? Condenó el pecado en el mundo. ¿Condenó al mundo al qué? Al pecado. Entonces el ser humano dice sufrimiento, castigo. Si tú sufres, es un castigo, te lo mereces. Enfermedad, pecado. Por algo estás enfermo. Y fíjate que, como lo decíamos al principio, un niño puede nacer enfermo. ¿Y qué pecado tiene ese pobre niño? ¿Ah? Y es verdad, todos conocemos que muchas veces hay consecuencias. Volvemos a las mismas consecuencias. Padres que tuvieron una mala vida, pues, y transmiten a los hijos enfermedades genéticas. ¿Pero el niño tiene la culpa? No, pero todo el ser humano que nació en esta tierra está sujeto ¿a qué? A la descomposición. A que este cuerpo se deteriore. Y todos, si queramos o no querramos, ¿qué va a pasar? Estamos sujetos al sufrimiento. ¿Sí o no? Porque es lo que sucede en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿de verdad hemos cambiado tanto nosotros hoy en día para pensar diferente? No. Hay personas, pensemos en esto, que necesitan un abrazo. Jesucristo cuando ve al hombre ciego no lo recrimina. No lo recrimina. Los discípulos, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Quién es el culpable? Pero lo que nosotros debemos pensar es que realmente hay personas hoy en día que pueden estar sufriendo, estar pasando por una situación y necesitan ¿qué? Un abrazo. ¿Y qué les damos nosotros? ¿Qué reciben? Una acusación, un juicio. Hoy en día, ya hablamos de Venezuela, las personas en Venezuela están pasando por una situación bien difícil, ya no sé cuántos muertos van, muchos muertos. Y las redes sociales hoy en día ya están llenas, que no, son malagradecidos, mira. Se les está mandando ropa y no la quieren. Y salió un influencer por ahí explicando y dijo, es que el problema es que no la quieran. El problema es que les mandaron tacones altos. Les mandaron ropa de invierno. Les mandaron ropa que no necesitan. Y aún así, ustedes saben lo que hicieron. Agarraron toda esa ropa, la llevaron a la universidad, la picaron, hicieron sábana, hicieron mochila, hicieron almohada. Le dieron utilidad a algo que no tenía utilidad para allá, para ese lugar.
Lo dijeron desde un principio. No manden tanta comida, no es porque no la necesiten, sino que ahorita lo que se necesitan son insumos médicos. Usted puede mandar un camión de gasa. ¿Y qué van a hacer con un camión de gasa? Nada. ¿Verdad que no? Entonces, el problema muchas veces es cómo nosotros estamos visualizando. Cuando vemos, y quiero tomar eso como ejemplo porque es lo que está ocurriendo recientemente. Ahora, nosotros estamos aquí en Ecuador. Y tenemos también situaciones difíciles que vemos a nuestro alrededor. Cuando una persona, usted va y la visita al hospital y tiene cáncer, ¿qué necesita esa persona? Que usted le diga, arrepiéntete de tu pecado. Esa persona necesita que usted ore por él primero, para que Dios le ayude a sanar y a soportar ese dolor, darle palabras de aliento. ¿Qué necesita? Un abrazo. El abrazo no necesariamente tiene que ser físico, puede ser un abrazo verbal, porque tal vez no la puede tocar a la persona. Pero necesita esa persona ¿qué? Consuelo. ¿O no necesitará consuelo? ¿Cómo podemos darle el consuelo? Y ahora pregunto, ¿es la forma en que Cristo nos enseñó o no? La caída. Fíjate que hay una palabra en griego, que es esta palabra, es la palabra amartía o jamartía, ¿sí? Esa es la palabra, usted ve esa palabra ahí en griego, esa palabra significa pecado. O sea, si usted la busca en la Biblia, es pecado. Pero fíjate que no solamente son actos de pecado, no solamente es un acto de pecado, también simboliza o muestra esta palabra una humanidad caída. Lo que le decía hace un rato, ¿dónde el ser humano cayó? En el huerto del Edén. ¿Y qué sucede? Sujeta el pecado de Adán y Eva a toda la creación a una deterioración, un deterioro moral, espiritual, físico, ¿o no? Toda la humanidad cae aquí. Yo le decía cuando estaba hablando con Emily y con Stephanie el otro día estudiando un poquito la palabra de Dios, que el pecado entró al mundo. Porque estábamos hablando del pecado. ¿Por qué debemos bautizarnos? Le decía yo. Porque el pecado entra al mundo y nosotros fuimos sujetos al pecado. Aunque yo no estuve en el huerto del Edén, pues el pecado entró y nos sujetó a todos al pecado. Usted nace siendo un pecador. ¿Usted sabía eso? No, pero es que un niño no tiene pecado. Usted nace siendo un pecador. Así decimos. No, hermano, pero usted no es católico. Esa es la teoría de los católicos. ¿Sí? Católico dijo, el pecado fue que concibió a mi madre. Nosotros hacemos pecadores. Porque esta carne ya está contaminada de pecado. Romanos lo dice muy claro. Sark es la palabra en griego. Carne de pecado. Sark hamartía. Carne de pecado. Jesucristo vino en carne de pecado, dice la palabra de Dios en Romanos 8. Nació con pecado en el cuerpo. Y usted dice, pero es que Jesucristo no es pecador. Sí, Jesucristo no es pecador. Porque cuando nosotros somos responsables de nuestros pecados, cuando nosotros tenemos conciencia del bien y del mal. Entonces este cuerpo ya viene contaminado. ¿Jesucristo tuvo las mismas luchas que nosotros tenemos? Pregunto. Porque si hubiese nacido en otra carne, de otro cuerpo, que no fuera pecado, Jesucristo cuando vino a la tierra no hubiese tenido ninguna tentación. Pero yo leo en un pasaje de la Biblia que dice que tuvo tentaciones en el desierto. O sea que el diablo sabía por dónde lo iba a agarrar. ¿Sí o no? ¿Cuál fue la diferencia? Jesucristo nunca pecó. O sea, no permitió que la carne lo dominara. Nunca. Y por eso llegó ¿a dónde? A la cruz siendo un santo. ¿Por qué? Porque nunca conoció pecado.
aunque su carne estaba contaminada por el pecado, nunca llegó a conocer el pecado porque no pecó nunca. Exactamente. Y le dio tentaciones humanas o le dio tentaciones diferentes a Jesús. Fíjate que una de las tentaciones fue que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, mira, todo esto te lo voy a dar si postrado me adoraras. Y usted dirá, bueno, pero Jesucristo era Dios, ¿qué necesidad tenía? Pero imagínense, hermanos, Jesucristo estaba comenzando su ministerio. Todavía no era conocido. Y Jesucristo necesitaba ser conocido, ¿sí o no? Para poder mostrar la gloria de Dios. ¿Y Satanás qué hace? Dice, bueno, si tú me adoras, yo te doy todos los reinos de la tierra. Te doy fama. ¿Quién no quiere fama? ¿Qué ser humano no quiere fama? ¿Qué ser humano no quiere poder? Díganme. La muestra está que hoy en día cualquier ser humano que le dan poder empieza a abusar del poder. Yo lo veo mucho en personas que tienen un puesto sencillo y luego los ascienden o les dan un puestito, un poquito más alto. ¿Y qué sucede con esa persona? Se llenan de poder y empiezan a atropellar a otros. Se creen que tienen ellos el control sobre cosas que ni siquiera son de ellos. Porque el ser humano busca eso. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás le presenta a Jesucristo una tentación humana. No le presenta una tentación que él no la iba a desconocer. No, era algo normal en la vida del hombre, del ser humano. Entonces fíjense que la palabra de Dios dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. ¿Por qué? Porque la creación no dice solamente ciertas partes de la creación, dice toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. Esta tierra, hermano, agoniza. Esta tierra gime. ¿Por qué gime? Por el pecado que hay en ella. Porque sabe que está sujeta ¿a qué? A destrucción. La palabra de Dios dice, pero los cielos pasarán con gran estruendo. Pedro lo está diciendo y lo está profetizando. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Más adelante dice, pero Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero termina diciendo, pero el día del Señor vendrá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice. O sea, la creación está sujeta a la destrucción. Y el tiempo que tenemos en esta tierra simplemente es tiempo extra para que cada ser humano tenga la oportunidad de acercarse a Dios y recibir un pase para la vida eterna. Y solamente usted puede recibir ese pase a través de ¿qué? A través de la sangre poderosa de Cristo, que solamente usted puede contactarla a través del agua del bautismo. No hay otra forma. No, que usted lo bautizaron chiquito, le echaron un poquito de agua en la frente. Pues si no hubo arrepentimiento, no funciona así. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 38, la palabra de Dios es muy clara. Dice arrepentido, y un niño chiquito no se puede arrepentir. Ya lo acabamos de decir, los niños nacen con pecado, sí, pero no se les cuenta el pecado hasta cuándo. Romanos capítulo 7. Dice, no se le inculpa a nadie de pecado si no conoce el pecado. Entonces, ¿cómo podemos condenar a un niño al pecado? No podemos. ¿Nace en carne de pecado? Sí. En pecado me consumió a mi madre, dijo David. Sí. Pero ese pecado aún así no se te cuenta. Pero cuando tú llegas a una edad donde conoces el bien y el mal,
donde sabes y puedes escoger entre si hacerlo bueno o no hacerlo, si podemos prestarle la ayuda a un necesitado o preferimos criticarlo, que es el bien y el mal, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros podemos también tomar la decisión de lavar nuestros pecados para poder tener un pase a la vida eterna. ¿Me estoy explicando, hermano? Hermano, no todo sufrimiento es consecuencia de un pecado personal. No todo sufrimiento es consecuencia de un pecado personal. Pero todo sufrimiento existe porque vivimos un mundo afectado por la caída. ¿O no? Es lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Qué les puse aquí? Sabemos que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. Entonces decimos que no todo sufrimiento es consecuencia de un pecado personal. Pero todo sufrimiento existe porque vivimos en un mundo afectado por la caída. El día que el hombre cometió pecado, se separó de la presencia de Dios, sujetó la creación al sufrimiento. Y por eso hoy en día nosotros vivimos sujetos a ese sufrimiento. ¿Qué dice Juan 9:3? Ahí mismo, donde estábamos leyendo. Jesucristo le dice, mire la respuesta de Jesús. Por eso que cuando yo le puse la primera diapositiva, que era una imagen, decía, ¿quién tiene la culpa? Y dice la pregunta que Jesús cambió. Porque son varias enseñanzas, es una secuencia, ¿no? Las preguntas que Jesús cambió. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Jesucristo nunca respondía a las preguntas que le hacían. ¿Se han dado cuenta de eso en la Biblia? ¿Se han dado cuenta que Jesucristo nunca respondía a las preguntas que le hacían? Y usted sabe por qué nunca respondía a las preguntas que le hacían. Porque las preguntas que hacían no eran las correctas. Deberían preguntar lo que era correcto, pero no, ellos preguntaban otra cosa. Entonces Jesucristo cambiaba la pregunta. ¿Qué le dice Jesús? Ni él pecó, ni sus padres. Respondió Jesús. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Cuando nosotros leemos este pasaje en la palabra de Dios, nosotros muchas veces vemos este pasaje como que es que el niño nació ciego para que Dios pudiera demostrar su poder. O sea, como que Dios permitió que naciera ciego con una intención a futuro. Y el pasaje está mal entendido desde hace muchos años, siglos, pasaron años y siglos. La Biblia dice, si no, dice que esto sucedió para que las obras de Dios se hicieran evidentes en su vida, dice. Otras versiones dicen, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y durante siglos muchos entendieron este versículo de esta manera, que Dios decidió que un niño naciera ciego, viviera décadas en oscuridad, mendigara durante años, solo para que el día que Jesús viniera hiciera un milagro. Eso es lo que la gente pensaba. Ahora pregunto, ¿será que es lógico? ¿Quiere que se lo repita otra vez? Lo tuve que escribir, hermano, para poderlo decir tal cual, ¿no? Durante siglos muchos entendieron ese versículo de esta manera, que Dios decidió que un niño naciera ciego, viviera décadas en oscuridad, mendigara durante años, solo para que un día Jesús hiciera un milagro. ¿Tiene lógica? Pregunto. ¿Verdad que no tiene lógica? Miremos el texto con un poquito más de cuidado. Como les dije, los manuscritos no tenían signos de puntuación, no tenían signos de interrogación. La puntuación fue añadida un poquito más adelante. Escuchen ahora la lectura, sin los signos de puntuación.
Pero para que las obras de Dios se manifiesten en él, debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Repito, pero para que las obras de Dios se manifiesten en él, debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. ¿Nota la diferencia, hermano? ¿Se ve la diferencia? ¿Ah? No cambia ni una sola palabra, solo estoy leyendo de otra manera. Porque la lectura armoniza, hermano, maravillosamente con todo lo que Jesús está diciendo. Porque nunca encontramos a un Jesús disfrutando del sufrimiento humano. ¿Cuándo hemos visto eso en la palabra? Ah, no, bueno, lo vamos a hacer dejar que nazca ciego para que yo algún día, ¡pum!, lo sano y listo. Ya, aquí está Jesús, el Hijo de Dios, a través del sufrimiento humano. ¿Qué hace Jesucristo cuando encuentra un enfermo? Lo sana. Cuando encuentra un hambriento. ¿Qué hace Jesucristo cuando encuentra un hambriento? ¿Ah? Lo alimenta. Cuando encuentra un afligido, lo consuela. Cuando encuentra un leproso, lo toca. ¿Y será que nosotros somos hijos de nuestro Padre que está en el cielo? Ah, hermano. ¿Qué hacemos nosotros cuando conseguimos un afligido? ¿Se recuerdan? Alguien necesita un abrazo. Y lo dije figurativamente. No queremos, hermano, hacer leña del árbol caído. ¿Verdad que no? Hermano, por eso es que cada vez que alguien peca, hermano, y viene aquí y dice, hermano, tengo una lucha, aquí no estamos para juzgarlo ni condenarlo. Hermano, no crea que cuando usted se le dice, hermano, mire, esto está mal, tenemos que trabajar en esto, cambiemos, oremos juntos, luchemos juntos. Hermano, no piense que es que el mundo la tiene agarrada en contra de usted. Concha, es que toda la creación la tiene agarrada en contra mía, ¿no? Sí, tipo pelea de Goku, ¿no? Usted sabe que las peleas de Goku, los niños sí me van a entender, los jóvenes. A lo mejor los adultos también sí les gusta Goku. Miren, Goku se tiran planetas. ¿Verdad, John? Universo se tiran enteros encima. Horrible. Horrible, dijo Antonio Derbez. Es que el mundo la tiene agarrada en contra de usted. Y Dios le va a tirar el universo encima para que todo el universo confabule en contra de usted, hermano. Eso es lo que creemos, ¿sí o no? Parece chiste, ¿verdad que sí? Pero así algunas veces nos sentimos. Cuando alguien nos corrige, ¿qué decimos? ¿Ah? ¿Qué tienes contra mí, mujer? ¿Qué tienes contra mí, hombre? Hermano, pero Jesucristo nunca ha hecho eso. Cuando alguien viene aquí, y yo siempre hablo mucho con eso, con Edrey, cuando nos reunimos. Hermano, la gente viene aquí buscando el amor y la gracia de Dios. Y eso damos. Hermano, pequé. Esta semana me emborraché. ¿Y le gustó, hermano? Sí, me emborraché ya que la disfruté, pero yo no quiero seguir pecando. Ok, vamos a orar. Límpiese, párese, vamos adelante. Hermano, me drogué esta semana, pero estoy luchando. Vamos a luchar juntos. Yo oro por ti. Le doy opciones. Masca chicle, sin azúcar. O sea, es la forma, ¿no? Tampoco lo mismo. No, sí, no importa, hermano. Siga fumando, siga bebiendo. Dele ahí. Ánimo, hermano. No, o sea, se le dice, hermano, está bien, es un pecado, cayó. Vamos a seguir adelante, listo. Todos pecamos. ¿Qué dijo Jesucristo cuando iba a condenar a la mujer adúltera? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mire, yo cada vez que un hermano se me acerca y me dice, hermano, hay algo que está mal o me pasó esto. ¿Ustedes saben en qué pienso yo?
Porque la Biblia lo dice en Gálatas. Vosotros que sois espirituales, restaurad al hermano con un espíritu de mansedumbre. Porque somos muy buenos para buscar un culpable, ¿verdad que sí? Pero qué difícil es restaurar a un hermano. ¿Verdad que sí? Es muy difícil restaurar a un hermano. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos hacer de él es leña del árbol caído. Subí un video del adulterio a internet. Por ahí me cayó un hermano encima. Hermano, el que pecó y cayó en adulterio no tiene perdón de Dios. ¿Quién le dijo a usted que esa persona se arrepintió? Me dijo. Y yo me imagino que cuando suba el video lo va a ver. Pues que lo vea, pues ¿qué podemos hacer? ¿Ah? Y yo le dije, hermano, ¿y cómo sabe usted que no se arrepintió? Porque todavía vive en adulterio y sigue en adulterio. ¿Y cómo sabe usted eso? Es que vive con su amante, me dijo. ¿Y cómo sabe usted eso? Es más, el hermano me estaba diciendo, no sabe ni siquiera, se entera, son más tan malos chismosos, digo yo. ¿Ah? Porque de la persona que le está hablando, esa persona cayó en adulterio, sí es verdad, dejó a su esposa, un hermano en Cristo, con un amante. Luego deja al amante. Yo mismo fui a buscar al hermano a la casa para dejar el lugar donde vivía con su amante, porque me llamó y me dijo, hermano, ayúdeme. Yo fui. Luego esta persona se quedó sola un poco de tiempo, se divorcia de su esposa y luego se vuelve a casar. ¿Qué dice este hermano? Que ni siquiera está en este país, está lejos, por allá en la otra esquina del mundo está. Es que él todavía vive con su amante, dice. Y yo, hasta mal chismoso es, dije. Pero somos muy hábiles, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para juzgar, para señalar. O sea, y yo le decía, hermano, no crea que yo estoy defendiendo el adulterio. No, yo nunca voy a defender el adulterio. Esa persona cuando se acercó a mí, yo le dije, si lo hace vas a caer en pecado. Y nunca estuve de acuerdo en la condición que él decidió tener en su vida. Yo nunca estuve de acuerdo. Pero ya se arrepintió. ¿Y qué hago? ¿Le voy a sacar el pecado hasta que la muerte lo acompañe o qué? Pregunta, ¿no? Ahora, señalarlo públicamente. Ajá. En redes sociales se ve mucho eso, ¿no? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿será entonces que Jesucristo, hablando del pasaje, quería dejar a este hombre sufriendo o a este niño sufriendo hasta viejo, solamente para demostrar su gloria? ¿Qué dijo Jesús? Déjalo sufrir un poco más, así el Padre podrá hacer su milagro. ¿Será que eso fue lo que Jesucristo pensó? Hermano, ¿qué revela cada milagro de Jesús? Dígale. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Pero ¿qué más revela cada milagro de Jesús? ¿Qué revela cada milagro de Jesús? Cambiar la óptica, cambiar el criterio. Cambiar la óptica, cambiar el criterio. La narrativa que muchas veces las personas tienen. Eso también es otra. ¿Qué muestra? ¿Qué muestra cada milagro de Jesús? Revela un corazón compasivo de parte de Dios. Por eso repito, cuando la mujer adúltera comete pecado, uno a uno fueron soltando las piedras. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sabían que ellos también cargaban algo encima. Como lo dijo Sari hace un ratico, es que algunas veces vemos los pecados grandes como pecados muy grandes. Pero ¿y los chiquititos? Los que no vemos. Aquella mentirita blanquita, chiquitita, que nadie la ve. Aquella murmuración chiquitita, aquel chismecito. Que nadie lo ve. Hay cositas que nadie está pendiente. O sea, uno las pasa como desapercibidas. Pero a la larga igual son pecados, ¿o no? O nosotros también catalogamos los pecados como lo hace el mundo denominacional. ¿Usted sabe cómo los catalogan en el mundo denominacional los pecados?
No. Si fueron católicos tienen que saber. No se puede. Pecados veniales y pecados sacristales. Así catalogan. Yo no fui católico nunca, pero mire, me lo sé. ¿Cuáles son los veniales? Esos pecaditos que no llegan a pecadote, ¿no? ¿Y cuáles son los sacristales? Matar, robar, adulterio. Esos sí son sacristales, ¿no? Los 7 pecados capitales: gula, ira. ¿Ah? Pero Jesús no ve eso, ¿no? Jesús le da una tercera opción. Con esto ya estamos en la recta final. Hermano, los discípulos, ¿qué dijeron? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Jesús dice ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Los discípulos, ¿qué hicieron? Buscaron un culpable. Jesucristo ¿qué ve una persona con necesidad. Jesucristo muestra un corazón compasivo. ¿Se recuerdan que yo les he dicho a ustedes en la cena del Señor? Vamos a tomar la cena del Señor. Y el que come la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Sí lo hemos leído, ¿verdad? ¿Y qué les he dicho yo varias veces respecto a ese pasaje? Que muchas veces la persona piensa que comer la cena del Señor indignamente es venir a comer la cena de Dios en pecado. No es que yo mentí ayer, hoy no debo tomar la cena. No es que yo peleé con mi esposo y mi esposa ayer, hoy no debo tomar la cena. No, el pasaje no habla de dignamente de pecados tuyos. Eso la sangre poderosa de Cristo, 1 Juan 1:7, te limpia de todo pecado. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Usted vio al menesteroso, al hambriento, al enfermo, al necesitado, lo vio y dijo: ¿quién te manda a ser un pecador? Y se fue. O sea, usted no se duele, ni se conduele, ni se conmueve por la necesidad de otra persona, sino ¿qué hace? Busca un culpable. Tú estás así por culpa de tu propio pecado. Esa es la droga que te debe tener así. Por eso andas con hambre. ¿Verdad que muchas veces eso ocurre? Yo te voy a dar dinero. ¿Por qué? Para mí que eso es para irte a drogar. Pero tampoco hacemos más nada. Yo por lo menos Oscarcito siempre me iba pidiendo dinero. ¿Sí conocen a Oscarcito? ¿Va? Me la pasa por ahí sentado aquí en la escalera fumando y a veces tengo que correrlo porque se mete todo el humo para acá. Y yo le dije a Oscarcito la última vez: mira, Oscarcito, yo no te voy a dar dinero, porque yo sé que él se va a drogar allí al callejón. Si tú quieres un pan, yo te lo regalo. Si tú quieres un refresco, yo te lo brindo. Que yo sé que te hace daño, pero peor es que te consumas otra cosa. Gracias a Dios. Y me dijo: pastor. Yo le dije: no. Escoge algo de la tienda y yo lo pago. ¿Quiere un refresco? Agarre su refresco. Agarre su cola. Aquí no le dicen refresco, pero cola. ¿Qué le dicen? Quiere una cola, dice. Vaya, agarre su cola. Agarre una Emil. Y la vecina me dice: ve, si va a agarrar la más grande. Déjelo, yo le dije que agarrara una cola. Una cola vale $1. Agarró su cola, se fue bebiendo su cola, iba feliz bebiéndose su cola. Listo. No tengo oro ni plata, le dijo Pedro a aquel hombre, ¿se recuerdan? No tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, ándate. Y lo sanó. Yo no puedo sanar a nadie. No tengo ese poder todavía. Digo todavía porque es capaz que más adelante Dios me lo concede. Pero no lo tengo, pero sí puedo ayudar, o no, tenderle la mano. Ese es un poder, Entonces, ahora pregunto, cuando yo hago eso, ¿será que yo estoy mostrando que soy un hijo de Dios? Cuando usted hace eso, muestra que es un hijo de Dios. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Me viste desnudo? Señor, pero ¿en cuándo te vimos nosotros hambrientos en la calle?
Cuando le hiciste a uno de mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Me viste desnudo, hambriento, en la calle, enfermo, y no me ayudaste, no me visitaste, no hiciste nada por mí. ¿Qué preferiste? Buscar un culpable. Buscar un culpable, ¿no? Y aquí vienen las historias de los pensamientos de cada uno de nosotros. Cuando Job cayó en desgracia, ¿qué fue lo que dijeron sus amigos? Ahí está el pasaje. No los puse allí para que los vamos a leer porque esto ya es el final. Job pierde sus hijos, pierde sus bienes, pierde su salud. Está sentado, mírelo allí, en cenizas, rascándose las heridas, con su cuerpo lleno de llagas. ¿Qué hacen sus amigos? Al principio hacen lo correcto, ¿no? ¿O no? Se sientan con él. Ahí está, mire, sentado. Lloran con él. Guardan silencio. Pero cuando comienzan a hablar, empiezan los problemas, ¿no? ¿O no? ¿Qué le dicen a Job? Vayan, si ustedes quieren, busquen la historia de Job. Job 4, 7 al 8. ¿Qué le dicen? Job, confiesa tu pecado. Algo hiciste mal, recapacita. ¿Qué inocente se ha perdido? Les digo. ¿Ah? Si notan, ¿no? La misma secuencia. ¿Quién tiene la culpa? ¿Él o sus padres? La torre de Siloé. Lo mismo, ¿o no? O sea, la historia del ciego no es algo nuevo. Por eso le digo, no es algo que no se repita. La torre de Siloé, 18 personas murieron, una tragedia. La gente esperaba una explicación. ¿Sí o no? Y Jesús pudo haber dicho, murieron todos porque eran unos pecadores, dijo Jesucristo. Jesucristo pudo haber dicho eso. Pero fíjate que Jesucristo, ¿qué hizo? Dijo exactamente todo lo contrario. Le digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, ellos no murieron por pecadores, murió porque eso era una catástrofe que ocurrió. Pero si ustedes no se arrepienten, también pueden perecer, también van a morir. Rompe la lógica humana, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 19, del 11 al 13. Mensajes que son buenos que los anoten y los vean en su casa. ¿Sí? Elías, un profeta de Dios, venía de pelear con las profetas de Baal. Se mete en una cueva, estaba deprimido. Luego Dios lo saca de la cueva, le dice, vamos allá, al monte Oré. Y dice la palabra de Dios que hubo un viento poderoso, después hubo un terremoto, después hubo un fuego. Pero dice la palabra de Dios que Jehová no estaba ahí. Que no estaba ni en el terremoto, no estaba en el viento, no estaba en el fuego. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando a Elías que no debía identificar automáticamente su presencia con los fenómenos extraordinarios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y yo por eso le decía, y le sigo diciendo a las personas, cuando ocurran situaciones en la vida, no se atribuye la autoridad a usted de decir, eso vino porque Dios así lo quiso, eso fue un castigo de Dios. Para empezar, ¿quién le dio a usted la autoridad de ser un profeta de Dios y anunciar esa catástrofe? Jesucristo mismo lo está haciendo Dios mismo lo está haciendo aquí con Elías. No estuvo en el terremoto, no estuvo en el viento, no estuvo en el fuego. No estuvo. ¿Cómo llegó? Como un silbido apacible, dice la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros ¿qué decimos? No, es que Dios está castigando. Entonces nos conseguimos con Juan 9 del 1 al 3. Un hombre nació ciego, los discípulos preguntan, Rabí, ¿quién pecó? Sus padres para que haya nacido ciego. Jesús responde, no es que pecó ni sus padres. ¿Se dan cuenta? Hay 4 historias, 4 épocas, 4 circunstancias diferentes, pero el mismo problema.
El ser humano quiere encontrar culpables, Dios quiere revelar su carácter y eso cambia completamente ¿qué? Nuestra manera de pensar y de leer inclusive la palabra de Dios. ¿Por qué ocurrió eso? Porque muchas veces Dios quiere simplemente mostrar a Jesucristo en la vida de las personas. Hermanos, Dios quiere que a través de todos esos sucesos que ocurren en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice, siempre habrá pobres entre ustedes. Siempre habrán enfermos en medio nuestro, ¿o no? Siempre va a haber necesidad, hermano. Pero Dios quiere ver cómo yo respondo a esa necesidad. ¿Cómo respondo yo a esa necesidad? ¿Con acusación o con acción benevolente, compasiva, amorosa, que muestra el corazón de Dios? ¿Cómo respondo yo a la situación, hermano? ¿Cómo respondió Dios a nuestro pecado? Cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, no tiró fuego del cielo. Castigados todos por ser unos pecadores, crucificaron a mi hijo, dijo Dios. Eso hizo. ¿Cómo responde Jesús, inclusive estando en la cruz? Dios mismo. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Son unos pecadores, dijo Jesucristo. No, ¿verdad que no? Dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Cómo debo de responder yo a las situaciones que hoy en día se viven en el mundo a nuestro alrededor, hermano? Como hijo de Dios. ¿Qué voy a hacer cuando un hermano llegue a la iglesia con situaciones en su vida? ¿Le voy a caer encima? ¿Voy a hacer leña del árbol caído? No, ¿verdad que no? ¿Qué debemos hacer, hermano? Tener un corazón como el de Cristo, un corazón compasivo, un corazón bondadoso, un corazón amable, un corazón compasivo, un corazón que quiere ayudarlo, que quiere atenderle la mano. Levántate. Ayudarle a cargar sus ansiedades para que esa pobre persona, al igual que nosotros, que también somos pobres en espíritu, podamos seguir adelante juntos, ayudándonos unos a otros, ¿o no? John. Muchas veces vemos hermanos que juzgan como el hermano que tiene la batería. O sea, nosotros ¿por qué juzgamos si incluso Jesús ni siquiera lo hizo? Cuando ni siquiera. Claro. ¿Qué tenemos derecho nosotros a hacer? No tenemos el derecho. Bueno, sí tenemos el derecho, solo que no deberíamos hacerlo. Porque usted puede decir lo que usted quiera, ¿o no? Tiene libre albedrío de actuar y vivir como usted quiera. ¿Sí o no? El día que estaban estudiando Emily y Stephanie, estaban estudiando, yo le decía, mire, ustedes tienen el derecho de seguir pecando si quieren o no, pero es su decisión. Dios no nos obliga, ¿verdad que no? ¿Usted quiere vivir su vida como usted quiera? ¿La puede vivir? ¿Usted quiere seguir matando su propio cuerpo? ¿Usted no quiere recibir la vida eterna? Está bien, es su decisión. Dios no se mete en eso. Dios solo le da las opciones para que usted las escoja. ¿Usted quiere seguir viendo un hambriento, un necesitado, un huérfano, alguien con alguna situación, alguna dolencia y quiere seguir haciéndose el indiferente? ¿Puede hacerlo? ¿Sí? ¿O no? Sí. Es su decisión. Dios no lo va a castigar por eso, hermano. El castigo se lo está llevando usted solito, ¿no? Así de simple. Pero lo que nos pide Dios es que vivamos una vida a imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo. ¿Usted quiere tomar la cena del Señor el domingo dignamente? Viva como un hijo de Dios. Así es el simple, así de simple, ¿no? Dios me lo bendiga y me lo guarde, hermano.